Muy buenos días, qué gusto verles una vez más. Vamos a entrar a nuestro tema del día de hoy. Vamos a continuar con el estudio que hemos venido desarrollando hace ya algunas semanas del libro de Mateo. Vamos a continuar en la lectura del capítulo 3. La semana pasada estuvimos iniciando el tema de Mateo 3 y hoy vamos a continuarlo. El día de hoy el estudio lleva por título Frutos de Arrepentimiento. La semana pasada comenzamos a mencionar un poco acerca de lo que es el contexto de la historia donde nos encontramos aquí en Mateo 3 y vimos que este hombre, el heraldo del Señor, es un hombre que viene a hablar que el rey viene pronto. Este hombre viene a preparar el camino para el Señor. Y vimos que Juan el Bautista aparece predicando las nuevas del reino a los judíos, a los hombres y mujeres de Israel. Y empiezo a partir del versículo 7, a donde dice que al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y así comenzamos este estudio acerca de Mateo capítulo 3 versículo 7, que lleva por título Frutos de Arrepentimiento. Como hemos podido escuchar, el heraldo del rey, en este versículo 7, el cual retomo una vez más, les dice que al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía. La semana pasada vimos un poquito acerca de quiénes son estos personajes. Vimos quiénes eran los fariseos, quiénes eran los saduceos y estudiamos un poco acerca de ello. Pero llama nuestra atención que se dirige a ellos de una forma muy especial, de una forma muy peculiar, al llamarlos generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hay una multitud saliendo a escuchar lo que el heraldo del Señor tiene que decir. Juan el Bautista está anunciando que ha de venir el Rey, que preparemos el camino de nuestro corazón para cuando llegue el Rey. Y dice la Escritura, versículos antes, lo puede leer después en casa, que salía a Juan el Bautista, todo Judea a sus alrededores, todo Jerusalén salía a escuchar lo que él tenía que decir. Y mencionamos la semana pasada que entre los grupos de personas que salieron a escuchar qué tenía que decir este hombre, salen los fariseos y los saduceos por aquello de que no sabemos quién es este hombre ni qué está sucediendo, vamos a ver qué tiene que decir. Se supone que somos los líderes religiosos de Israel, se supone que la gente escucha lo que nosotros decimos. No vaya a ser que algo suceda y nosotros no nos enteremos de qué es lo que está pasando. ¿Qué tiene que decir este hombre? Se acercan a ver, y cuando Juan el Bautista los ve que están ahí, se refiere a ellos como generación de víboras y les dice: ¿quién les enseñó a huir de esa ira que ha de venir? Y a eso se refiere Juan el Bautista, porque estos orgullosos hijos de Abraham, líderes de honor de la nación, les dice generación de víboras y los condena al instante como unos farsantes, ya que las víboras son animales que son quietos, silenciosos. ¿Se acuerda cuando en aquel lugar en las Escrituras Pablo está recogiendo la leña en una isla y se confunde con
con un palo seco una víbora y Pablo la toma y se regresa a él. Es allá en Hechos, acompáñenme. Hechos 28:3. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego. Y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. Decían, este se va a morir porque nadie sobrevive a la picadura de estas víboras. La víbora es un animal que se esconde, que está en silencio, y cuando ataca y entierra el colmillo, suelta su veneno. Y Juan el Bautista se refiere a estos hombres como generación de víboras. Ahora, no nada más les dice víboras, les dice, ustedes son de una generación de víboras, y se remonta aún hasta sus padres y sus abuelos. Qué impresionante es que los describe de esta forma, porque les llama generación de víboras, porque son el producto de la gente que les precedieron, los que estuvieron antes que él. Y hablaba del pecado de los padres de ellos, porque eran hipócritas igual que ellos, y estaban envenenando a toda la nación. Estaban pasando como si fueran inofensivos, pero la verdad es que eran venenosos. Y qué atinado al llamarles víboras, porque su propio líder no es más que una víbora, él mismo, que es Satanás, el engañador, el mentiroso. ¿Quién les enseñó a huir, les dice, de la ira venidera? La palabra ira aparece en el Antiguo Testamento aproximadamente 300 veces, muchas otras en el Nuevo Testamento, y se refiere al juicio de Dios. Les dice, serpientes, ustedes son unos mentirosos, unos farsantes. De esta manera confronta Juan el Bautista a estos religiosos. Y el versículo 8 dice, y ese es el tema del día de hoy: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Si realmente estás huyendo de la ira venidera, entonces déjame ver el fruto de arrepentimiento en tu vida. Déjame ver realmente que te has arrepentido y muéstrame que eres genuino. Pero para poder entender esto tenemos que ver qué son los frutos de arrepentimiento. ¿De qué habla? Habla de una vida transformada. Ese es el fruto del arrepentimiento. Vamos a ver varias escrituras el día de hoy que hablan acerca de esto. Y la primera es el libro de Hechos, capítulo 26, versículos 19. A donde Pablo está frente al rey Agripa, dice así el versículo 19: por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Este mismo versículo, estos mismos dos versículos en la versión Palabra de Dios para Todos, lee así: así que rey Agripa, después de tener esta visión del cielo, no la rechacé. Al contrario, empecé a decirle primero a la gente de Damasco, luego a la de Jerusalén y a todas, y la de todas partes en la región de Judea, y también a los que no son judíos, que deberían cambiar su vida, volverse a Dios y demostrar con sus obras que en realidad han cambiado. Ese es el arrepentimiento. Decíamos la semana pasada que arrepentimiento no es llorar y decir, es que me siento tan mal, es que la verdad es que no sé cómo lo hice. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento verdadero, dice la Escritura, es un cambio de vida, cambiar las cosas que estás haciendo. Pero ¿cuáles son esas obras de arrepentimiento? Como hemos visto en semanas anteriores, el capítulo, muchos de los capítulos son semejantes de Mateo con Lucas. Si me acompaña Lucas capítulo 3, vamos a encontrar una semejanza en lo que está pasando, en lo que estamos estudiando, con lo que dice Lucas. Lucas 3, versículos 10 al 14, habla del mismo capítulo que estamos estudiando, y la gente le preguntaba a Juan el Bautista, diciendo entonces, ¿qué haremos? La gente le preguntaba cuando escuchó, hagan fruto de arrepentimientos, a Juan el Bautista, y le decían, ok, pero ¿qué hacemos? Y respondiendo les dijo, el que tiene 2 túnicas, dé al que no tiene, y el que tiene que comer, haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? Versículo 13 les responde, él les dijo, no exijáis más
de lo que os está ordenado. ¿Se acuerdan que los publicanos son los que cobraban los impuestos? Lo estudiamos cuando empezamos a leer Mateo, y estudiamos y dijimos que los publicanos eran los que cobraban impuestos y se llevaban una tajada porque cobraban de más, y por eso los odiaban. Y entonces Juan el Bautista les dice a estos: no exijáis más de lo que está ordenado. Versículo 14, también le preguntaron unos soldados diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. Lo que está diciendo es que debe haber un cambio en tu estilo de vida. Deja de hacer lo que solías hacer. Haz cosas justas, no injustas. Sé prudente, sé cariñoso, compartido, amable. Él le dice a los fariseos y a los saduceos: si tienen 2 túnicas, dele una a alguien que no tiene. Y si tienes comida, dale a alguien que tiene hambre. Déjame ver algo en tu vida. Eso es lo que dice Santiago exactamente cuando dice que la fe sin obras es muerta. La Biblia nos manda a demostrar que hay obras en nuestras vidas. Nos manda que cada uno de nosotros que somos cristianos hagamos en nuestra vida un estilo de vida que glorifique a Dios. ¿Cómo? Con las obras. Reitero, lo he dicho otras veces, la salvación es por gracia, el Señor nos las da. No ganas tu salvación por obras, pero debes demostrar en tu vida como cristiano que hay obras buenas. Y Juan el Bautista les está diciendo lo mismo. Me llama mucho la atención que los que preguntan no son los fariseos ni los saduceos. No son ellos, los religiosos, los que preguntan ¿qué tenemos que hacer? Son la gente que se acerca y dice: ¿qué es lo que tenemos que hacer, maestro? Y vemos aquí que si hay un arrepentimiento genuino, tenemos que verlo. Porque no se trata de decir quiero cambiar, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Se trata de dejar de decir y comenzar a hacer. Se trata de vivir, no de hablar. Porque puedes decir mucho, pero hacer poco. Por eso nadie te cree cuando dices lo que dices, porque no hay congruencia en tu vida. Tenemos que cambiar. Eso es arrepentimiento. No solo palabrerías, sino cambios, decisiones, renuncia, dejar todo lo que sabes que está mal. ¿Pierdes todo en la vida? Sí, pero asegúrate que tus acciones sean aprobadas por el Rey de Reyes y deja ya de andar jugando a ser cristiano, que a Dios nadie lo engaña. A Dios, que es santo, digno, eterno, temeroso, Dios lo ve todo, Dios lo conoce todo. Así que te animo a que no pierdas el tiempo. Te animo a que escuches la palabra de Dios y la atesores en tu corazón. Y si Dios nos está hablando a que en nuestras vidas haya fruto de arrepentimiento, hagamos frutos de arrepentimiento. Seguramente hay cosas en nuestra vida que tenemos que cambiar todavía, sí, seguramente sí. Dios todo lo ve. Jonás, capítulo 3, versículo 10, dice: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios ve el arrepentimiento. ¿Y sabes cómo Dios evalúa el arrepentimiento? Por tus obras. Dios ve las obras. No dice que Dios lee tus pensamientos, dice que escuchó sus oraciones, dice que Dios vio sus obras. Y entendemos claramente que este no es un evangelio de obras, pero sí entendemos que Dios pide de nosotros obras. Mire lo que dice el capítulo 1 de Isaías, está impresionante. Versículo 16 en adelante: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras manos, de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo, aprended a hacer el bien, buscad el juicio, rectitud al agraviado, haced justicia al huérfano, amparad a la viuda. Y el versículo 18 dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Eso es una cosa extraordinaria. Porque ¿cómo empieza? Dice, primero lávate, límpiate, deja de revolcarte ahí a donde estás, aléjate de lo que te ensucia, quita el mal delante de tus ojos, deja de hacer el mal, aprende a hacer el bien, busca la justicia. Y es algo que nos habla y nos dice, algo empieza en tu interior y se va a hacer exterior. Empieza aquí adentro y va a salir y se va a reflejar con obras. Esta escritura era muy conocida por los judíos. Los judíos sabían la escritura del Antiguo Testamento, la enseñaban a sus hijos, los educaban en ella. Los judíos sabían de Isaías, era de los profetas que más mencionaban los judíos. Isaías para ellos era un profeta mayor, es un profeta mayor en la escritura. Y la Biblia podemos ver aquí como dice, lávate, límpiate, quita la iniquidad de vuestras obras. No lo tengo ahí en la pantalla, pero si me permite le quiero leer Isaías 1, versículo 10. Es un capítulo que deberíamos leer más seguido en casa. Dice, príncipes de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos, de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos cuando venís a presentaros delante de mí para hollar mis atrios? No me traigáis más ofrenda vana, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir, son iniquidad vuestras fiestas solemnes, nuestras lunas nuevas y fiestas solemnes las tienen aborrecidas mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vuestros pies. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, dice, yo no oiré, llenas están de sangre vuestras manos. Y luego el versículo que le leí, límpiense. El contexto de lo que está diciendo aquí es increíble. La Biblia nos habla arrepentirnos. Y esta mañana quiero tocar 3 aspectos del arrepentimiento. Y si me permite, comenzaré con el primero. El primero está el arrepentimiento intelectual. Este arrepentimiento comienza cuando hay un conocimiento de pecado. Así que Juan, como buen predicador del arrepentimiento, se enfrenta a la gente y los confronta con su pecado. Tenía que haber una comprensión del pecado que implica un reconocimiento de culpa personal, un sentido de corrupción personal, un sentido de impotencia personal. Pero amados, la verdad es que a muchos de nosotros se nos olvida lo pecadores que somos. A muchos de nosotros se nos olvida de dónde Dios nos ha sacado, que nunca se nos olvide lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre recuerda que ha habido un antes y un después. Si no puedes distinguir en tu vida que hay un antes y un después de Cristo, amado, debes reflexionar en tu relación con Dios. ¿A qué me refiero? Que tienes que dejar de ser lo que antes eras. Que se tienen que ver los frutos de arrepentimiento. No puede haber un arrepentimiento intelectual solamente. Tiene que haber un arrepentimiento genuino, profundo, que te ha llevado a cambiar tu estilo de vida. A veces en broma, y como decía la abuelita, entre broma y broma, la verdad se asoma. Le pregunto a algunos de ustedes, y si yo le preguntara a tu esposa cómo eres realmente, ¿qué me diría? Y al mismo tiempo pienso y digo, si tú le preguntaras a la mía, ¿qué te diría? Porque es verdad, porque lo hemos dicho muchas veces. Aquí todos somos lindos, aquí todos somos ay hermano, hola, ¿qué tal? Qué lindo. Pero el cristianismo se vive en la casa. El cristianismo se vive en la casa, en la calle, como la vitacilina. Oh, qué buena. No, en todos lados, a donde estemos. No podemos quedarnos solamente con un arrepentimiento intelectual.
El Salmo 51, versículo 3, lee de la forma siguiente: porque yo reconozco, escribe David, mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El rey David escribe el Salmo 51 cuando es confrontado por el profeta y le dice: tú eres ese hombre que ha robado esa oveja, haciendo relación, más bien llevándole a entender que lo que le está diciendo es que se robó a la esposa de otro hombre cuando se acostó con Betsabé, cuando mandó a matar al esposo de Betsabé para quedarse con ella. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. El verdadero arrepentimiento comienza con un entender intelectual, con saber que eres pecador, pero no se queda ahí, porque mucha gente dice: pues sí, soy pecador, pues todos somos pecadores, ¿no? Pues sí, eso es verdad. Y pues tú sabes ya cómo soy, yo fallo, tú sabes, me conoces, yo fallo y sabes que voy a fallar otra vez. Ok, ya reconoces que eres pecador. Esa es una ventaja, porque hay gente que dice: no, yo estoy bien, yo no hago nada, yo no le hago mal a nadie. Por lo menos tienes el conocimiento de que eres pecador. Y aquí David escribe y dice: porque yo reconozco mis rebeliones. Y espero que cada uno de los que estamos aquí, de los que escuchen, reconozcan sus rebeliones. No te enojes, tampoco te enojes. Ya está azotó el cuaderno. El Salmo 51, versículo 7 dice: purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 11 del mismo Salmo 51: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Soy un pecador y lo reconozco. Límpiame y no me eches de delante de ti. Hay un reconocimiento, hay un entendimiento. Reconoces tu pecado y reconoces delante de Dios que estás mal. Ese es el principio del arrepentimiento, sí, pero solamente es el reconocimiento aquí en tu mente. Ahí comienza todo. En la Biblia hay varios ejemplos de este tipo de personas. Por ejemplo, Éxodo capítulo 9, versículo 27 nos narra: entonces Faraón llamó llamar a Moisés y Aarón y les dijo: es cierto, he pecado. Esta vez Jehová es justo y yo y mi pueblo impíos. ¿Lo reconoció? Sí. ¿Los dejó ir? No, los apretó más todavía. Un pecado de un arrepentimiento intelectual. ¿He pecado? Sí. ¿Cambió? No, no cambió. ¿Cambió el faraón? No. El Señor lo tuvo que llevar hasta donde Él quiso para que le mostrara su gran poder. Otro ejemplo, 1 Samuel 15, 24. Entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿Lo reconoce? Sí. ¿Cambió? No. Judas se arrepintió. Judas dijo: he hecho mal. He entregado sangre inocente. Y regresa las monedas y los ancianos, los religiosos le dicen: ese es tu problema. ¿Sabían? Sí. ¿Tú sabes tu pecado? Eso espero. Sí. Pero ¿has cambiado? Segundo, el arrepentimiento emocional. Pasamos de la mente a los sentimientos y se convierte en un reconocimiento emocional. ¿Hay un avance? Sí, porque hay una triste sensación de culpabilidad en las emociones. El Salmo 51, otra vez, versículo 1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades, borra mis rebeliones. Y aquí vemos a un hombre
clamando por misericordia. Y el único hombre que clama por misericordia es el hombre que es culpable. El hombre que no es culpable no tiene por qué clamar misericordia. Y vemos y podemos notar aquí que ese David reconoce que es culpable y sus emociones se agitan delante de él, se agitan dentro de él. En el versículo 10 dice: crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu recto dentro de mí. David clamando, diciendo: perdóname, ayúdame, cámbiame. Vemos que está pasando por una agonía. El versículo 14 dice: líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Y vemos como David aquí sufre y siente esa ansiedad, ese dolor en su cuerpo. Está sufriendo en sus emociones y él clama a Dios en medio de este pecado, en una terrible angustia de su corazón. El Salmo 32, igual escrito por David en la misma situación, cuando recibe el perdón. Dicen los teólogos, los que estudian, que el Salmo 32 es el salmo donde David se arrepiente. Y dice el versículo 3 y 4: mientras callé, se envejecieron mis huesos. Donde recibe el perdón, discúlpenme. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Versículo 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y aquí vemos que el arrepentimiento implica no solamente un elemento intelectual, sino un emocional, un reconocimiento profundo del pecado, que es en contra de un Dios santo, y viene una sensación abrumadora, una sensación de tristeza, porque el verdadero pensamiento, amados, tiene que existir en nuestra vida, no solamente en lo intelectual, sino en lo emocional también. El verdadero arrepentimiento piensa en las consecuencias, en la opinión de otras, no pone excusas. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, habrá un profundo sentimiento de tristeza dirigido a ese Dios santo a quien has ofendido. Judas se arrepintió, pero en lugar de buscar a Jesús, en lugar de cambiar, en lugar de hacer algo al respecto, fue y se ahorcó. Mateo 27:3 nos muestra que Judas hizo lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Se arrepintió, pero no era el tipo de arrepentimiento correcto. Así que el verdadero arrepentimiento comienza con el intelecto y luego se traslada a los sentimientos. Realmente no importa cuán convencido estés en tu mente, el verdadero arrepentimiento nunca va a suceder hasta que no están los tres elementos juntos: un arrepentimiento intelectual, un arrepentimiento emocional y el tercero. Y hoy vamos a aprender una palabra dominguera. Está el arrepentimiento volitivo. Tal vez alguien sepa de qué se trata, pero volitivo es lo que impulsa la voluntad. El arrepentimiento que es impulsado por la voluntad. Entonces tenemos el arrepentimiento intelectual, emocional y el que tiene que ver con la voluntad. Y David lo reconoció. Pero lo que realmente hizo que el arrepentimiento sucediera fue el hecho de que él tenía ese acto de voluntad, a donde dijo: no voy a seguir haciendo lo que estoy haciendo, me arrepiento, cambio mi patrón de vida. Salmo 51, otra vez, versículos 5, 7 y 10. Yo nací culpable, mi madre me concibió pecador. Nací así, así fue como me trajeron al mundo. Así nací pecador. Versículo 7. Purifícame con hisopo y quedaré limpio. Lávame y quedaré más blanco que la nieve. Haz algo en mí, no me quiero quedar igual.
Versículo 10. Dios mío, crea en mí un corazón limpio. Una vez más, quiero ser fiel en mi espíritu. ¿Ves? Su voluntad quería un cambio dramático y eso es vital. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Te acuerdas del hijo pródigo que está sirviéndole a los cerdos la comida y que de repente ve la comida y dice, se acuerda de su papá y dice, ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre comen mejor? Iré a mi papá y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti. Dice la Biblia que es como que vuelve en sí, como que se da cuenta de lo que está viviendo. Lucas capítulo 15, versículo 18 y 19. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Se arrepiente, sale de donde está, se va, deja el lugar a donde está, se aleja de las circunstancias donde se encuentra. Cuando se produce esto bajo el poder de Dios, Dios hace un milagro en nuestras vidas. Habrá fruto, habrá resultado. Y todo verdadero arrepentimiento dará fruto. Así que el mensaje de Juan es el verdadero arrepentimiento, y Juan está muy preocupado con la validación que alguien se supone que tiene, porque muchos decían, no, estamos bien. Ellos decían, nosotros estamos bien. Y Juan les dice, no están bien. Juan les dice, están equivocados, tienen que arrepentirse, tiene que haber fruto de arrepentimiento, se tiene que ver. Como se los he platicado en otras ocasiones, cuando alguien ve tu vida y busca en ti un fruto y dice, ¿y tú qué eres? Si no saben si eres o qué eres, entonces no tienes fruto, porque cuando tú sales y ves un árbol de mango, tú dices, ese es mango. ¿Por qué? Porque tiene los mangos ahí. Cuando tú ves un manzano y ves las manzanas, dices, ¿es naranja? No, ¿es qué? Es un naranjo. ¿Por qué? Porque se le ve. Y cuando alguien te ve a ti, cuando alguien se relaciona contigo, y cuando alguien te conoce, y cuando alguien sabe y escucha lo que hablas y escucha lo que piensas y convive contigo y te dice, ¿y tú qué eres? Entonces debes preguntarte, caray, entonces no estoy mostrando mucho fruto. Entonces la gente no se da cuenta que en mi vida hay verdaderamente un cambio, frutos de arrepentimiento, porque antes era de una forma y ahora soy de otra. Por eso es que Juan les dice tan fuerte a estos hombres fariseos y saduceos. Versículo 9. Y por cierto, y si están pensando decir dentro de ustedes, Abraham tenemos por padre, les quiero decir algo. Esa ya es mi versión, se la voy a leer como está aquí en la Biblia. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Eso está impresionante. Estos venían con toda la pompa, con toda la... Somos hijos de Abraham, somos los herederos del reino. Y entonces Juan les dice, ni siquiera se les ocurra pensar, porque una persona caída no puede reclamar la salvación sobre la base de un pasado heroico. Un hijo del mal no puede alegar los méritos de un Padre Santo. Escuche lo que le digo. Hijos, escuchen. No porque tus papás sean cristianos, tú dices, no, pues ya todos somos cristianos. No porque mi abuelo haya sido pastor. No fue pastor, nada más lo aclaro para que digan, era pastor. No era pastor. Ya yo, no. Estos hombres decían, somos hijos de Abraham, y se enorgullecían, se llenaban su ego de decir, somos los hijos de Abraham. Y entonces
Juan les dice, ni se les ocurra decir esto, porque Dios de las mismas piedras puede levantar hijos para Abraham. No puedes aferrarte a tu nacionalidad, estás equivocado. Más tarde estos hombres, cuando se enfrentaron con Jesús, incluso fue peor, porque ellos le decían, somos hijos de Abraham, no puedes referirte a nosotros de esa manera, nuestro padre era Abraham. Y entonces Jesús les dice, ¿ah, sí? Si sois hijos de Abraham, los frutos, las obras de su padre Abraham harían, pero no las hacen, hacen las de su padre. Ustedes son hijos del diablo, les dice Jesús. Y otra vez las obras, lo que haces. Así que cuando los fariseos y los saduceos se enfrentaron a Juan, se dirigían directamente al infierno. Confiaban en que su seguridad eterna estaba en Abraham. Pero él les dice que Dios puede levantar hijos aún de las piedras. Y qué declaración tan importante al minimizar a un hijo de Abraham. Es una declaración simbólica. Porque si estos judíos no cambian sus corazones de piedra y resisten la gracia transformadora de Dios, entonces Dios de las piedras, de las cosas muertas, de las cosas inútiles en la vida, de esos hará sus hijos. Y creo que esas piedras a las que se refería Juan somos tú y yo, los gentiles. Porque Jesús lo puso de otra forma. Jesús dijo allá en Mateo, lo vamos a ver más adelante si Dios permite y usted aguanta, Mateo 8, versículos 10 al 12. Al oír Jesús se maravilló. Está hablando con el centurión romano que le viene a pedir, que se le está muriendo un criado, y le dice, no tienes que ir, no soy digno que vayas a mi casa, tú nada más di la palabra y con eso yo tengo gente a mi cargo, que si yo le digo ve, va, y le digo ven, viene. Si tú nada más dices que se va a sanar, se va a sanar. Y entonces Jesús dice, wow. Versículo 10, al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¿Sabes qué estaba diciendo? No he encontrado ni siquiera un hijo como este. Y era romano, Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. ¿Sabes quiénes son esos? Los gentiles. ¿Sabes quiénes son esos? Usted y yo. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Ahí serán el lloro y el crujir de dientes. ¿Sabes quiénes son esos? Los judíos que no creyeron. Si Dios encuentra a un hijo que se ha convertido en una roca, Él encontrará una roca que Él convertirá en un hijo. Y así que cuando Juan se enfrenta a ellos y los condena, les dice eso. Y luego el versículo 10, sigue, Juan está diciéndoles las cosas como son. Versículo 10, y ya también el hacha, por si fuera poco, les dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da fruto, que no da buen fruto, es cortado y echado al fuego. Así que arrepiéntete, muestra obras de arrepentimiento, cambia tu vida. No te bases en tu pasado o en que tú eres hijo de Abraham. Y por cierto, el hacha ya está puesta a la raíz del árbol. Y todo árbol que no da buen fruto será cortado y echado al fuego. Juan, capítulo 15, versículos 4 y 6, dice Jesús, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y Jesús dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí permanece, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Ahora Juan está diciendo, puedes fingir que estás huyendo de la ira, puedes fingir todo lo que quieras,
Pero va a llegar un momento donde te van a revisar y van a decir, este no tiene fruto. Córtenlo y échenlo al fuego. Si no hay fruto en tu vida, estás en un montón de problemas. Debido a que el hacha está puesta a la raíz. Debido a que no hay fruto. Y esa destrucción, amados, puede venir mañana. Porque si Dios, se lo he dicho a algunos de ustedes, si Dios dijera, vámonos, en este momento, ven acá, y te pidiera cuentas de tu vida hoy mismo, ¿qué cuentas entregarías? Y perdónenme, se lo he dicho varias veces, y se lo reitero, no puedo, porque es mi responsabilidad ante Dios, la vida espiritual de ustedes, yo les tengo que decir las cosas como son. Les tengo que decir la verdad. Si no se arrepiente, amado, si no cambia su forma de vivir, si no cambia las cosas malas que está haciendo delante de Dios, la palabra de Dios dice que el hacha está puesta a la raíz. Versículo 11. Dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene, dice, detrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. ¿Te regresas una? Dice Juan el Bautista, generación de víboras, arrepiéntanse, cambien su forma de vivir, no se basen, no se apoyen en que son hijos de Abraham. El hacha está puesta a la raíz. Se van a echar al fuego si no dan frutos. Viene uno detrás de mí que yo no soy digno de llevar su calzado. Yo los voy a bautizar en arrepentimiento, pero Él los va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Ahora, cuando dice yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, es el primer bautismo. Vimos la semana pasada que los que se bautizaban eran los no judíos para entrar al judaísmo. Los judíos no se bautizaban, los judíos se lavaban. Tenían una serie de rituales de lavamientos, pero ellos no eran sumergidos en agua. El sumergirse en agua era para los no judíos y era una forma de entrar al judaísmo. Y Juan el Bautista les está diciendo, se tienen que bautizar, tienen que ir y bautizarse. Y es como decirles, lo que ustedes tienen y conocen y saben, no sirve ya, tienen que hacerlo de esta manera, arrepentimiento. Y entonces habla de 3 bautizos, de arrepentimiento, que es este. Luego si le continúas, Miguel, dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, ¿cierto? Ahora, nada más como pie de nota ahí, esa expresión, cuyo calzado yo no soy digno de llevar. ¿Se acuerdan cuando la última cena? Por lo menos ha escuchado, ¿no? De la última cena de Da Vinci, ¿no? Algunos hasta la tienen ahí en su casa, en el comedor. Están en el aposento alto, Jesús, sus discípulos, Jesús les ha dicho, vamos a tener una cena, es el tiempo de la Pascua, y están ahí, y están discutiendo entre ellos, ¿quién va a ser el mayor? Y que no, que yo, y que tú ¿por qué? Y están discutiendo, y entonces Jesús dice que se ciñe la toalla, y va por un balde de agua y les empieza a lavar los pies a los discípulos. El lavarle los pies a los discípulos, el lavarle los pies a alguien, es algo que hacía el sirviente de más bajo rango en la casa. Y Jesús, al escuchar que estos están discutiendo quién va a ser el mayor entre nosotros, les pone el ejemplo, se pone la toalla y les empieza a lavar los pies y les dice: la enseñanza tan grande que aquel que quiera ser mayor se tiene que humillar.
Cuando Juan el Bautista dice, yo no soy digno ni siquiera de llevarle el calzado, no está hablando de ponerse sus sandalias, está hablando de aquel sirviente que le lleva el calzado para decirle, ya se lavó usted los pies, aquí los tiene su calzado. Ni siquiera soy digno de eso. Dice, Él os va a bautizar con Espíritu Santo. Y ahí vemos los otros dos, les dije que eran 3 bautizos. El primero es de arrepentimiento. El segundo es para los que creen. Cuando tú crees en el Señor Jesucristo, cuando el Señor Jesucristo te permite acercarte, el Padre te permite acercarte a su Hijo, pone su Espíritu Santo dentro de ti. Pero el tercer bautismo, que es el fuego, no es el fuego del Espíritu Santo. Si tú lees con atención los versículos 10, 11 y 12, cada uno de ellos termina en fuego. Y ese fuego habla de juicio. Y hay quien dice que ese tercer bautismo es para los que no se arrepienten. En otras palabras, a los que se arrepienten les va a dar su Espíritu Santo y a los que no se arrepienten les va a dar fuego. Como decimos comúnmente, dale fuego, ¿no? Así de... Lucas 12, habla Jesús. Lucas 12, versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. Sí dice así, ¿verdad? Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? Está hablando Jesús. ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo, no, sino disensión. ¿Sabe qué es eso? División. Dice, porque de aquí en adelante 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Versículo 55. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra su nuera, esto es bíblico, y la nuera contra su suegra. Aquí está, ahí dice. Así que Jesús lo que está diciendo es que Él va a venir a traer fuego. Juan el Bautista dice, yo te voy a bautizar para arrepentimiento. Y Jesús, que es más poderoso que yo, te va a dar su Espíritu Santo o el juicio. Versículo 12. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. Y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Estaba leyendo un poco acerca de esto. En la antigüedad limpiaban el trigo de manera distinta. Le metían el trinche y lo aventaban. Y entonces cuando lo aventaban, el viento se paraba y ahí estaban. Y el viento que corría de por sí quitaba toda la paja, y lo que caía y lo que iba quedando era el trigo. Entonces cuando hacían la separación, decían, eso es lo que, la basura, la escoria, eso es lo que hay que aventar al fuego. Ellos entendían lo que estaba diciendo. Nosotros no entendemos nada de agricultura porque decimos, muchos de ustedes son popis y no saben ni siquiera qué es nada. Es cierto, es una broma, es una broma. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo, su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego y nunca se apagará. Otra vez fuego, fuego de juicio. Termino con esto. Por eso Marcos, capítulo 9, versículo 43 dice, si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Antes de seguir, le voy a decir algo. Jesús no quiere que tú y yo andemos mancos, o cojos, o tuertos. Él no es un carnicero, Él no se place en eso. Pero déjame decirte algo más. Pero si es necesario para que te salves,
que te cortes la mano, en un sentido figurado. Es que él es como mi mano derecha, dicen algunos. Córtate esa mano derecha que te está haciendo tanto daño. ¿Entiende lo que le digo? Si tu mano te fuera ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado. Frutos de arrepentimiento, amada familia. Frutos de arrepentimiento. Que se vea. La próxima vez que tú y yo digamos somos cristianos, que la gente vea. Yo trabajo en una escuela, en una secundaria, y hace poco me dijo la secretaria de la escuela: maestro, ¿y usted a qué se dedica? Dije, bueno, doy clases de inglés aquí, tengo también arreglo algunas cosas, pintura, electricidad y todo, pero también soy pastor. Le cayó una cubeta de agua fría cuando le dije soy pastor. Pero en ese momento, cuando yo le dije soy pastor, yo me pongo a recordar y a decir, y así como que le dije cómo esto, cómo reaccioné cuando me dijeron qué hice, cuando esto, cuando el otro. ¿Sabes por qué? Porque se tiene que ver. Imagínate que diga, usted es patrón. No, ay, por favor, ¿cómo cree? Imagínate. Hace tiempo estaba yo en un ciber y estaba yo trabajando y entró una señorita a hablar con la encargada y empezaron a platicar, no sé qué. Y yo llegué a trabajar ahí, pero ya no voy porque él me cae muy mal y que no sé qué. Y de repente que le dice, ¿y cómo se llama? Y sopas que suelta el nombre y así, ¡ping! Yo dije, ese yo lo conozco. Está entre nosotros. Bueno, estaba, ya no está aquí para que usted diga, ay, no soy yo. No es usted. Estaba. Y así dije, ese yo lo conozco, yo sé quién es. No dije nada, simplemente que ya no trabajé igual, le confieso. Pero no que sea chismoso, sino que se atoró la máquina. Y me pongo a pensar y digo, lo que se dice de ti y de mí, y lo que se dice de Cristo, por nuestra culpa. Frutos de arrepentimiento. Imagínate que tú digas, ¿a qué iglesia vas? Yo voy allá, Sol y Deo Gloria. Si así son todos los que van allá, no, yo no quiero ir. Es verdad. Es verdad. Oremos. Amado Padre, te doy gracias por tu palabra. Te agradezco, Señor, que nos permitas el día de hoy estar juntos. Gracias por confrontar nuestras vidas con tu palabra. Gracias por permitirnos, Señor, meditar en ella. Gracias por hablar a nuestra vida. Gracias porque nos muestras a través de ella, Señor, tantas riquezas. Mi oración es esta mañana, esta tarde ya, Señor, por cada uno de nosotros. Ayúdanos a ser personas congruentes, personas entendidas, prudentes, sabias, temerosas de ti. Ayúdanos a vivir nuestra vida de tal forma que lo que hagamos y digamos, Señor, siempre exalte y glorifique tu nombre. Porque a veces decimos cosas y no hacemos. Y a veces actuamos como si no te conociéramos. Perdónanos por las veces que te hemos fallado y por el pecado que hay, que pudiera haber en nuestra vida. Ayúdanos. Despierta en nosotros temor hacia ti. Despierta en nosotros hambre y sed por tu palabra. Permítenos crecer, madurar y actuar de acuerdo a tus preceptos. Exáltate en nuestra vida y enséñanos a ser maduros y que en todo momento en nuestra vida tú seas exaltado. Prepáranos, Señor, ayúdanos a visualizarte, a entender quién eres tú y quiénes somos nosotros. Te pedimos que tu palabra quede grabada en nuestro corazón
y que te exaltemos siempre. Gracias, Cristo, por tu amor, por tu paciencia, por interceder por nosotros. Gracias, Cristo, por morir en la cruz. Espíritu Santo, ayúdanos. Oro por cada uno de mis hermanos en Cristo que están en este lugar y te pido que nos ayudes. Oro por las personas que están titubeando, dudando, por aquellas que son inmaduras, que son llevadas por el viento, que son, Señor, como dice Santiago, ayúdales, afírmales en Cristo Jesús.